Hola, este es un sistema solar casero para un reloj digital para que funcione 24 horas y está compuesto por dos elementos, capacitores y diodos. Entonces, como podemos ver, tiene 20 capacitores, tiene 138 diodos, tiene el reloj digital y vemos que el reloj digital no tiene batería porque obviamente es un sistema solar y vemos que ahí está conectado el positivo y el negativo. Entonces vemos que ha quedado muy bueno. Vamos a ver la parte de atrás. Me tocó hacer todos estos puentes porque por la baquelita que era tan pequeña no me daba para que los diodos me quedaran hasta acá. Pero ha funcionado muy bien, funciona 24 horas, que es lo increíble. Es muy interesante y con elementos fácil de conseguir, los capacitores y los diodos, y un reloj digital de 1.5 voltios. Entonces vamos a ver cómo es su esquemático. Entonces aquí tenemos el circuito para el sistema solar casero para el reloj. Entonces vemos que tiene muchos diodos, en realidad son 138 diodos. Tiene 20 capacitores y tiene un reloj digital de 1.5 voltios. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces acá está la celda principal o la celda grande, que es la que carga los capacitores. Entonces son columnas de 10 diodos. 10 diodos, entonces acá hay una columna de 10 y son 13 hileras, entonces 10 por 13 da 130 diodos. Este pequeño hilera de 6 diodos es el que se encarga de darle energía al reloj y estos son diodos, digamos, que controlo para que no para que funcione bien el sistema. Ahorita lo explico bien. Entonces vemos que tiene el principal que en el día carga los capacitores y el pequeñito, la celda pequeñita que en el día le da energía al reloj. Entonces, cuando es de noche, ya todos estos diodos, los que están cortados, no funcionan. Pero, como ya hemos acumulado la energía, esta energía, cuando es de noche, se la da el capacitor y por eso el reloj sigue funcionando, así no haya luz de día. Entonces, tenemos estos dos diodos rojos son los únicos que no están cortados, que son un diodo rectificador normal. Y de resto los otros, los verdes y los de color a lápiz, están cortados. Están cortados a la mitad, que esto yo lo explico en un video de las celdas, cómo hacer la celda solar casera. Entonces, ese de acá le da energía, el grande, esta celda solar, le da energía a los capacitores en el día y esta de acá al reloj. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, cuando ya no es de día sino de noche, la energía que hay acá viene y llega acá, pero acuérdate que el diodo solo da corriente en una dirección, entonces no puede devolverse por acá porque los diodos cuando ya no reciben luz de día o solar se convierten ya en una carga. Entonces este diodito de acá hace que cuando en la noche llega que la energía no se nos vaya para acá la energía, porque la corriente solo va en esta dirección. Entonces vemos que la energía de los capacitores se va a ir por ese de acá y va a alimentar al reloj digital en la noche, ya que estos también no van a poder producir energía en la noche. Y este diodo acá es muy importante porque nos separa los capacitores del reloj, ya que cuando los capacitores están cargando, si lo conectáramos acá directamente con los capacitores se le robarían la energía al reloj y no nos lo dejarían funcionar. Es por esto que este diodo de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque como este en el día produce energía y sabemos que el diodo solo deja pasar la corriente en ese sentido, entonces ¿qué pasa con esta energía de acá? Se nos va por el reloj y por eso funciona en el día. Y en la noche entonces este ya le da energía acá.
O la otra cosa es que el voltaje de cuando estén bien cargados los capacitores, si es mayor al que hay acá, ahí sí fluye la energía. Entonces, estos dos de acá son los únicos que están normalmente, un diodo rectificador sin modificarlo, los dos rojos, y ya todos estos son diodos cortados a la mitad. ¿Por qué dibujé este verde? Para diferenciar, digamos que son, digamos, dos celdas que están haciendo una función, dos celdas solares, el grande para el capacitor y el pequeño para el reloj. Además, ese de acá son un poquito diferentes porque los de acá, no sé si se alcance a ver, tiene un recubrimiento, ahí se ve como blanco, algo como cerámico, acá. Y en los otros, los de color lápiz, no tiene el recubrimiento cerámico. Pues a lo último me di cuenta y había comprado un montón de estos, pero en realidad me gustan más los que tienen el recubrimiento cerámico, pero no va a haber problema si todos lo hacen del mismo, digamos que de la misma marca, va también a funcionar. Aquí le pongo cuál es el que tiene el recubrimiento cerámico, es ese de acá, perdón, el de acá, que es este, y el normalito de lápiz es este. Y en los que no están modificados, es decir, cortados, pueden poner cualquiera que sea 1N4007. Entonces vemos que es un circuito muy sencillo porque utiliza dos elementos, capacitores y diodos. Entonces es algo muy sencillo pero funcional. En cada diodo cae aproximadamente 0.4 voltios. Entonces vemos que el reloj se conecta acá el positivo y el negativo se conecta acá. ¿Qué es lo importante que debe cumplir el reloj? Que entre el negativo y el positivo no se pase un voltaje de 2.1 o 2.2 voltios para que no dañemos el reloj o no le demos un voltaje muy alto, ya que el reloj es a 1.5 voltios. Entonces, desde que se garantice que sea menor a 2.1, él va a trabajar. De hecho, él va a trabajar a más o menos por 0.9. Obviamente ya no va a mostrar la misma intensidad, pero va a seguir mostrando la hora. Entonces hay que tener cuidado que entre las dos terminales nunca se pase de 2.2 voltios. Entonces ahora pasemos a ver el sistema funcionando. Aquí vemos el reloj funcionando. Él está, en este momento los capacitores están en 0 voltios, es decir, no tienen voltaje porque tenemos cortocircuitado el panel solar que carga a los capacitores. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le tapo el panel solar, se va a apagar el reloj. Como vemos ahí, se apaga porque los capacitores todavía no tienen energía para darle al reloj. Entonces vemos que ahí se apaga si cubro la celda. Ahora, si le quito el cable, va a empezar a cargar los capacitores. Ya vamos a verlo con el multímetro. Entonces vamos a conectar positivo, el negativo, y vamos a conectar al multímetro para ver que nos está cargando los capacitores. De los capacitores, cuando se va al sol, nos dan energía para que el reloj siga funcionando. Entonces conecto. Entonces vemos que ahí está cargando. Ahí está cargando los capacitores y está funcionando la celda solar. Si todavía tapo, porque él se demora un ratico, él siempre se puede demorar por ahí 3 horas para cargar. Entonces por el momento está trabajando con la celda solar chiquita para el reloj, porque como lo expliqué en el video, este sistema tiene dos celdas, la celda grande en paralelo que carga los capacitores y la pequeña que le da energía al reloj mientras carga los capacitores. Entonces digamos que tiene como dos celdas solares, la grande para los capacitores y la pequeña para el reloj.
Vemos que ahí va subiendo poco a poco. Él cuando cargue del todo llega casi a 3 voltios, más o menos. Ya han pasado 40 minutos y ya vemos que el voltaje está a 1.69 voltios. Ahorita cuando empezamos a cargar estaba más o menos en 0.5. Entonces vemos que ya ha avanzado bastante. Pero de todas maneras, si tapo el reloj, todavía no tiene la suficiente energía para que el display esté en su máximo brillo. Entonces vemos, pero lo importante es que ya tiene una poca energía. No sé si se alcanza a ver, ahí se ve un poquito que se ven los números, que ya le está dando energía los capacitores. Entonces voy a volver a parar el video para cuando esté ya más cargadito lo muestro. Ya ha pasado casi media hora. Ya vemos que está en 2.31 voltios. El día está más bien un poquito opaco porque hay una nube encima, pero si ya tapo la celda solar vemos que efectivamente ya el capacitor sí le está dando energía. Entonces digamos que varía mucho la carga de acuerdo al día. Se puede demorar un día 3 horas, otro día 2 horas, dependiendo pues de la intensidad de la luz solar. Son la 1 de la tarde y ya hay mucha radiación, y se da el caso de que cuando el reloj recibe mucha radiación se pone negro. Entonces si uno lo cubre por un momento, él sigue trabajando, pero es un efecto que también vemos que le pasa al multímetro porque es la misma tecnología del display. Si recibe mucho calor se van poniendo la pantalla negra, entonces ahí vemos que se está recuperando, pero no pasa nada porque el reloj sigue trabajando, él sigue trabajando. Entonces vamos a esperar un ratico para ver. Mira que ya se está recuperando de ese efecto de recibir tanta radiación en el display. Vamos a ver si se ha recuperado. Todavía no, hay que esperar un ratico más, porque son la 1 de la tarde. De 12 a 3 es donde está la radiación más fuerte, más intensa. Vamos a esperar un ratico para que veamos que sí se le quita ese efecto. Pero lo importante, así él se ponga la pantalla negra, va a seguir trabajando. Explicando aquí mientras tanto, el voltaje de acá es el voltaje que vemos acá es el voltaje del arreglo en paralelo, y acá hay un diodo donde cae un voltaje, y a la caída de voltaje es donde está el voltaje de los capacitores. Es decir, que si mido entre GND y ese punto es el voltaje al que están los capacitores cargados. Entonces ahora si quito esto ya debería mostrar los números. Ahí se está recuperando. Vamos a dejarlo otro ratico porque la radiación está bastante, pero vemos también que al multímetro le está pasando ese efecto. Pero en general se podría decir que este sistema trabaja muy bien. Ahí vemos que ya se recuperó un poquito mejor. En este momento hay una nube y vemos que son las 2:16, y así el panel solar está dando aproximadamente 2 voltios. Ahora vamos a ver cuánto mide lo que ha cargado los capacitores. Entonces vemos que tiene 2.26 voltios en todo este arreglo de capacitores, y a la salida del arreglo en paralelo de la celda solar tenemos 2.07 o 0.8. Entonces vemos que está funcionando bien porque ya está trabajando con la energía de los capacitores.
Son las 6:11 de la tarde, entonces ya no hay radiación. Vamos a ver cuánto cargó los capacitores. Vemos que tienen 2.3 voltios y vemos que el reloj sigue funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquí a la mañana, como los capacitores se van a ir descargando, cuando sean más o menos las 6 de la mañana, ya el display no va a tener tanto brillo porque ya están descargaditos los capacitores. Pero no significa que porque ya tenga un poquito de voltaje, él va a trabajar perfectamente el reloj. Entonces, lo bueno, por eso es que ese reloj trabaja 12 horas, ya que nos va a contar bien hasta mañana a las 6 de la mañana y lo volvemos a sacar al día para que vuelva y cargue. Entonces es un sistema muy interesante, ya que solo utiliza diodos y capacitores y obviamente pues la carga, que sería el reloj digital. Entonces va a funcionar muy bien. Entonces podríamos decir que es un sistema autónomo solar casero. Ya son las 7:25, ya ha pasado más de 12 horas, porque la luz de día se acaba más o menos a las 6:30 de la tarde. Entonces vemos que ya el reloj muestra el display muy opaco. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto voltaje en los capacitores. Pero lo importante es que vemos que sigue contando muy bien. Pues da la hora bien. Si cambiamos de perspectiva se puede ver mejor. Vemos que ahí son las 7:25 y marca correctamente la hora. En este momento a las 7:25, como el día está tan nublado, la celdita solar está dando 1.85. Pero vamos a ver entonces cuánto tiene de energía los capacitores. Entonces si medimos, tiene 1.53. Entonces vemos que trabaja muy bien, pero esta es la energía de los capacitores. Ahora vamos a medir lo que hay realmente, lo que ve el reloj, que sería de esta terminal de acá y de esta de acá. El reloj está trabajando con 0.94 voltios. Casi siempre empiezan a cargar cuando el día está con sol, empieza a cargar desde las 7 de la mañana. Pero vemos que aunque haya poquita luz solar y ya estén descargados los capacitores, siempre me va a contar bien. Si cambiamos de perspectiva se ve mucho mejor y siempre ha mantenido todo el rato, más de 12 horas, correctamente la hora que es. Entonces vemos que es un sistema muy sencillo. Solo con capacitores y diodos podemos llegar a tener un reloj completamente funcional, no solo que funciona en el día sino también en la noche, gracias a acumular la energía en los capacitores. Muchas gracias.